Bienvenidos jóvenes a una clase más de física. Vamos a acceder al aula virtual para ver el tema en el cual nos encontramos trabajando. Vamos a inicio del sitio en nuestra aula virtual, en la cual vemos la preparación completa. Y del aula virtual nos descargamos el PDF que estábamos resolviendo. Ojo, fíjense, aquí tengo lo que hemos avanzado. Vamos hasta esta parte. Problema 7. Un helicóptero y un bote avanzan con MRU. En el instante mostrado, desde el helicóptero se suelta un proyectil. ¿Cuál es la rapidez con la que avanza el bote, sabiendo que es impactado por el proyectil? Y tengo los siguientes datos. El helicóptero está a 180 metros de altura. Vamos a identificar los datos. Aquí tengo una altura de 180 metros. Aquí tenemos una distancia horizontal de 345 metros. Listo, hasta allí. ¿Qué más disponemos? La rapidez inicial de este helicóptero, los 80 metros por segundo. Esto es rapidez inicial, pero es en X. La dirección es horizontal, está horizontal esa rapidez inicial del helicóptero. Entonces es la rapidez inicial en X, lo que quiere decir que la rapidez inicial en Y es 0. Rapidez inicial en Y, pero el helicóptero es 0. Entonces empieza a caer los dos se están moviendo en un instante, es como que nos tomaba una foto. Y a partir de ese instante, corre el reloj, y la bala de caída libre. Y dice que se tiene que impactar en este barco. Entonces, la bala ha recorrido la distancia de 360 metros. Me pide cuál es la rapidez con la que avanza el bote. Vamos a fijarnos en eso. Voy a escribir primero la incógnita. A partir de eso, vamos a ir descubriendo qué tenemos que aplicar. Todos los datos ya están ahí escritos. Entonces puedes escribirlos a un lado, pero los datos están identificados. Todo está identificado. Vamos a escribir con... Aquí. Lo que me pide es la rapidez inicial con que he comenzado. Y esta vale 80 metros sobre segundo. La del helicóptero. 80 metros sobre segundo. Luego, ¿qué tengo? La rapidez, en cambio, del barco. ¿Cuál es la rapidez con la que avanza el barco, el bote? La rapidez con la que avanza el bote, vamos a ponerle la letra así, D mayúscula. Entonces, aquí la bala describe una trayectoria parabólica, pero es en realidad semiparabólica porque forma la mitad de la parábola. Entonces, me conviene resolverlo por caída libre o por MRU. Pero recuerden esto, el barco se mueve con MRU, el helicóptero también se mueve con MRU. A pesar de que la bala se suelta y empieza a describir la trayectoria semiparabólica, la bala en el eje X sigue moviéndose con MRU. Entonces, eso debe traerles un recuerdo. Aquí es que va a haber un tiempo en que se van a encontrar la bala y el barco. Entonces recuerden, hay un tiempo de encuentro. Aquí era igual esto en MRU, a la distancia que están separadas, dividido para
una suma o resta de rapidez. ¿Para qué era? Aquí existe un encuentro o un alcance de estas dos partículas. Recuerden, alcance es cuando los dos se dirigen en la misma dirección y uno va más rápido para poderle rebasar. Y encuentro es cuando van uno frente al otro. Entonces aquí va a ser tiempo de alcance, porque va a alcanzar esta bala. Y que dice la fórmula que hay que restar las rapideces. ¿Cuál rapidez tengo que restar? Primerito, la rapidez de la bala es el que va más rápido. Y luego la rapidez del barco es el que va más lento. Le va a alcanzar, le va a alcanzar la bala, rapidez del barco. Con esto vamos a hallar muy simple, muy sencillo este problema. Fíjense en que tengo la distancia, está acá. ¿Qué más tengo? La rapidez inicial de la bala, que está acá, 80 metros sobre segundo. Y me hace falta el tiempo que se demora en alcanzarse y me hace falta la rapidez del barco. Y la rapidez del barco, esta es la propia incógnita, lo que necesitamos descubrir. Entonces, esto me hace fijarme que necesito un paso extra antes de aplicar esta fórmula. ¿Qué necesito? Este tiempo de alcance necesito. ¿Cuánto, cuánto será este tiempo? Allí yo vengo a utilizar el otro movimiento, el de caída libre en el eje Y. En el eje Y es que disponemos movimiento rectilíneo uniforme variado y es acelerado porque está cayendo, aumenta la rapidez del vehículo, de la bala en este caso. ¿Y qué tengo que usar aquí? Alguna de estas fórmulas, ya sea la de la velocidad final o la de la altura. Voy a usar la de velocidad, la de altura. ¿Cómo es esa fórmula? De una vez, altura, que es igual. Velocidad inicial en Y por tiempo, más o menos un medio de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Qué más necesito? Ahora reemplazar datos. La altura, 180 metros. La velocidad inicial en Y, cero. Está aquí. Es cero porque solo se movía en el eje X primerito. Entonces, cero por tiempo. Cero por T es cero. Me queda solo un medio de G. Y me queda positivo porque es acelerado. Me queda más un medio. La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado. ¿Cómo escribo ese tiempo al cuadrado? Esta es mi variable. Eso es justamente lo que necesito. Va a quedar t al cuadrado. Despejamos este tiempo y me va a dar un valor. Voy a despejarlo yo brevemente. Voy a poner t cuadrado. Ya. Sería 180 por 2. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería 180 por 2 dividido para 10. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces, este exponente al cuadrado de aquí se va a ir. Lo paso al otro lado como raíz cuadrada. Y quedaría algo así. Lógicamente tiene que desaparecer de aquí esto. Vamos a cancelar, por ejemplo, este cero con este cero y me queda en el denominador 1. No hay nada más que hacer ahí.
18 por 2, 36. Raíz cuadrada de 36. Ahí tenemos que el tiempo vale 6 segundos. Ahora, y el tiempo lo saqué yo de caída libre. Analizando aquí en el eje Y, dice que el tiempo en que esa bala se le pone estos 180 se demoró 6 segundos en alcanzarla. Por eso es que con estos 6 segundos vienes acá con la fórmula de tiempo de alcance. Fíjense que voy a poner, vamos a poner color verde igual. Estos 6 segundos aquí va a ser igual de acuerdo a la fórmula de la izquierda a la distancia que es 360 metros sobre la división de la diferencia de rapidez. Recuerden que cuando se va a alcanzar un móvil a otro móvil, primero se tiene que poner la más rápida, los 80 metros sobre segundo, menos la más lenta, porque si no me daría esta división, sería negativa. Hay que restar el mayor menos el menor. Y asumimos que el menor es la rapidez del barco. Y debe ser así para que le pueda alcanzar. Tiene que ser más rápido la bala y más lento el barco, y ahí se podrán alcanzar. Nuevamente tengo una ecuación con una incógnita para despejar. Vamos a despejar. Fíjense en que voy a hacer con otro color. Todo esto que está aquí está dividiendo y va a subir a multiplicar al 6. Y el 6 que estaba multiplicando, de una vez también lo bajo a dividir. Van a hacer cambio de posición, como quien diría. Entonces, el 80 menos rapidez del barco va a ser igual a 360 dividido para 6. ¿Se puede dividir eso? ¿Cuánto sería? Yo voy a volver a escribir lo que tengo aquí. Voy a volver a escribir porque lo único que voy a operar es lo que está a la derecha. 360 para 6. ¿Cómo divido esto rapidito? Facilito. Sexta 1, sexta de 36, 6. Y el 0 lo arrastro. Entonces aquí me da 60. ¿Qué más me hace falta? Este 80 lo dejo allí tal cual. El 60 que está aquí sumando va a pasar acá a restar el 60. Y la rapidez del barco que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar en la derecha la rapidez del barco. La rapidez del barco va a ser igual a 80 menos 60. Eso es 20. Si quieren le dan la vuelta, no hay mayor inconveniente. La rapidez del barco va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Escribirlo con marcador más oscuro. Ahí. Rapidez del barco, 20 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Dudas, inquietudes, favor, comentar. En la sección de cinemática, al inicio del tema de cinemática, tenemos la clase 7 en la cual se habla de este tema a profundidad, del tema de tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Y eso es cuando dos vehículos se mueven con MRU, los dos, y pues estos dos vehículos pueden alcanzarse o puede que se encuentren. Entonces, aquí usted puede repasar este tema, reforzarlo. Eso es lo que aplicamos aquí. Fíjense, aquí está la fórmula respectiva. Tiempo de alcance resultó ser porque la bala alcanza al barco. Y recuerden que nos dimos cuenta que nos hace falta el tiempo en que ocurre este alcance de la bala y el barco. Por eso fue que necesitamos irnos luego al movimiento en el eje Y.
Problema 8. La esfera mostrada, la esfera, se refiere a este balón, el básquet. Esta esfera, este balón de básquet, se lanza horizontalmente. Y aquí tú ves la flecha que indica que tiene una rapidez horizontal. Se lanza horizontalmente. Con una rapidez de 20 metros por segundo. La rapidez inicial. Ojo que yo la fórmula, esta fórmula de aquí ya la estoy escribiendo directamente. No es que sea una nueva fórmula.
Ya me estoy ahorrando pasos que les expliqué anteriormente. Justo en el problema anterior. Fíjense aquí. En el eje Y que tengo altura. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces la velocidad inicial en Y, en el eje Y es cero. En este ejercicio. Entonces se desapareció este factor. Solo me queda más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Esto de aquí. Que yo reemplazo y me queda lo que les acabo de explicar. La velocidad inicial en el eje Y. Ojo, porque se está disparando horizontalmente. Yo ya tengo la expresión para H. La expresión para H es 5t al cuadrado. Estoy cerquita, mira, tengo un valor de esta distancia. Voy a ponerle ecuación 2 y acá voy a ponerle ecuación 1. Tengo dos ecuaciones importantes que me van a servir para llegar a esto. Hay un dato que te da el gráfico y que lo puedes ocupar. Este ángulo. Este es igual tangente de este ángulo. Vamos a escribir en tercer lugar la tangente de 37 grados de cualquier ángulo. Y la tangente de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a seguir reemplazando. Cateto quiere decir tangente de 37 grados. Voy a seguir reemplazando el cateto opuesto a este ángulo. Listo. Y tengo una tercera expresión para resolver este problema. Vamos a poner para que estemos mejor orientados. Esto fue el primero, el segundo, y aquí va a ser la tercera ecuación. Entonces, en pasos. Primero, segundo, tercera ecuación, y luego voy a ocupar este de aquí. Este de aquí al final, porque con eso encuentro mi respuesta final. Esta vamos a ocupar en cuarto lugar. Ojo. Nuevamente, primer lugar, esta fue en segundo lugar, tercer lugar, y en cuarto lugar la cuestión de Pitágoras. Volvemos, tangente de 37, sí podemos determinarlo. Tangente de 37 grados es 0,75. Voy a reemplazar, ojo, verán cómo es el reemplazo. Esto es importantísimo. Igual, la rayita de fracción y tangente de 37 grados, 0,75. Aquí, 0,75. Luego viene la altura. ¿Cómo reemplazo esto de la altura? Fíjense lo que voy a hacer. Reemplazar es justamente esto, sustituir. En vez de h que pongo, lo que equivale a h. Entonces, esto reemplazo aquí, en vez de h. En vez de distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 20t. Esto reemplazamos aquí. Lo escribo aquí. Eso, jóvenes. He reemplazado y tengo una ecuación con una incógnita y se puede resolver. Hallamos el tiempo y con eso podemos hallar la distancia h y la distancia t. D, distancia horizontal.
¿Qué más puedo fijarme que puede pasar aquí? Un t se puede cancelar con el t al cuadrado. Este t de aquí se puede ir con el exponente al cuadrado y solo tengo una variable, solo t, mucho más fácil. Vamos a seguir. Vuelvo a escribir mi expresión. La vuelvo a escribir y ustedes van a fijarse qué es lo que muevo, qué es lo que varía. ¿Qué es lo que varía? Este 20 que está dividiendo sube acá a multiplicar. ¿A cuál multiplica? Al 0,75. Y t ya podemos hallar. Dígame cuánto vale el tiempo. El 5 que está multiplicando bajaría a dividir. Vamos un poquito más acá abajo. ¿Cómo me quedaría entonces? Vamos a poner el igual. El 5 que está multiplicando baja a dividir y me va a quedar t solito aquí, la t. ¿Cuánto me da de tiempo? Vamos a hacer esto el desarrollo de la multiplicación ya. Esto quedaría aquí y el 5 que está multiplicando baja a dividir. Y listo, ahí está mi raya de fracción. Y el tiempo vale 3 segundos. Es el tiempo en que ocurre todo este movimiento. Y yo teniendo este tiempo, ya podría saber cuánto es la distancia que recorre acá. Me regreso a la primera parte, donde está el número uno, la altura. ¿A qué va a ser igual la altura? 5t al cuadrado. El tiempo era 3 por 3, 9 por 5. Directamente. La distancia, voy a la segunda parte. ¿Cuánto es la distancia horizontal ahora? Es 20 por t. ¿Cuánto valía t? 3. 3 por 20, 60 metros recorre horizontalmente. Y con estos datos, tú ya puedes venir acá. ¿Cómo? 45 al cuadrado, pues eso es h al cuadrado. 45 al cuadrado, más la distancia 60 al cuadrado. Pongámoslo incluso con el color que le corresponde. Sacamos raíz cuadrada y debería salir. Y esto vendría a salir c igual a 75 metros. Bueno, fíjense que había, primero que nada, un plano inclinado. ¿Qué es un plano inclinado? Es como un triángulo rectángulo, en el cual teníamos aquí un balón, un objeto, que se disparaba horizontalmente. Entonces solo tiene velocidad inicial en X y tiene un valor, era de 20. Y en el eje Y vale 0, pero la velocidad inicial nada más. Entonces esta pelota hace una trayectoria parabólica. Hasta aquí es recto, pero luego empieza a bajar y llega al final. Y lo que me pregunta es, esta distancia que está aquí en color negro, voy a poner, ¿verdad? Esto de aquí me pide descubrir cuánto mide la longitud del plano inclinado de esta diagonal o de esta hipotenusa. Entonces, por eso es que aquí le pusimos una letra cualquiera, C. Yo también puedo saber que aquí hay una altura H y acá hay una distancia horizontal D.
Entonces yo puedo aplicar aquí un famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el famoso teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso c, es igual a la altura al cuadrado más la distancia al cuadrado, o sea, a la suma de los catetos al cuadrado. Yo con esto me doy cuenta que necesito saber cuánto es que vale h y cuánto es que vale la distancia. Esto de aquí hay que descubrir. ¿Cómo descubro esto? Pues aplicando los movimientos. En el eje X y en el eje Y hay diferentes tipos de movimientos. En este ejercicio que es como que parabólico, como que semiparabólico. Eje X, MRU. En el eje Y, ¿qué hay? MRUB. Ahí vamos a dejarle. En cada movimiento hay su expresión para calcular estas magnitudes que queremos. En primer lugar, analizamos aquí para el eje Y. Aquí es igual la distancia vertical o la altura. Rapidez inicial por tiempo más, pero esto vale cero. Ya no escribo ese factor. 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Y en el eje X, ¿cómo es la distancia? En segundo lugar, la segunda ecuación, distancia igual a rapidez por tiempo. Excelente. Hasta ahí tengo dos planteamientos y voy con mi tercer planteamiento. Me daba aquí un ángulo, 37 grados. Entonces, de ley me puede escribir aquí una función trigonométrica, porque me dan un ángulo. Entonces, en tercer lugar, la tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto, ese que está enfrente, que es la altura, sobre cateto adyacente, que es el que está al lado, aquí al lado, y eso es la distancia. Entonces, aquí simplemente lo que se hizo fue reemplazar. Yo ya sé que tangente de 37 era 0,75, que también sé que esta h tiene un valor. Hay como que reducirle un poquito, 1/2 de g vale 10. Para 2 a 5. Aquí me quedaba 5t al cuadrado, y eso es lo que reemplazo acá, 5t al cuadrado. Y luego la otra distancia, rapidez que vale 20 por tiempo. Me queda 20t. Se simplifica, y me queda un t, que ya no lo voy a calcular tanto, sino que ya vimos que era de 3 segundos. Entonces, estos 3 segundos, tú ya puedes venir a reemplazarlos aquí, y también puedes venir a reemplazarlo acá, y vas a obtener los valores que ya descubrimos. Entonces, con eso yo ya tengo la distancia, yo ya tendría la altura. Entonces, ya tengo estos valores. Fíjense, ya no es incógnita, ya tengo este, ya tengo este. Excelente, ya tengo la diagonal. Acabado de ejercicio. El problema dice, ejercicio 10. Para ganar un concurso durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde media cancha. Por ello lo lanza con un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura. Vamos a entender qué es esto del llamado ángulo de elevación. Un ángulo de elevación es un ángulo que va desde el eje horizontal, desde el eje X hacia arriba. Hay que elevarse y apunta hacia arriba. Esto es un ángulo de elevación. Y dice que es de 30 grados. Vamos a volverlo a dibujar aquí. ¿Qué más podemos aquí explicarles? Datos del gráfico. Lo que está aquí es altura. Puede que me sirva, puede que no. Lo que está acá, 14 metros, eso es distancia. Puede que me sirva para el texto. ¿Qué
más tenemos en nuestro gráfico? Ojo, tenemos, este es el vector velocidad inicial, pero este es el vector total. Este vector velocidad es una cosa y otra cosa es la componente en X. Esta es la velocidad inicial total, el vector velocidad inicial. Por acá tengo el vector velocidad inicial, pero este es su componente horizontal, su componente en X. También tiene su componente vertical, que es la componente de ese vector velocidad en Y. Eso deben estar muy claros. Continuamos. Dice, si el deportista encestó el balón y se conoce que se demoró 1.2 segundos. Vamos a subrayar esto. Esto es el tiempo en que se mueve. Este tiempo es de 1.2 segundos. Dato. Hasta llegar a la canasta. Determine el módulo de la velocidad B. Determine esto de aquí. Esto hay que descubrir. Esto es la gran incógnita. ¿Cuánto vale esto? Para saber esto también necesito saber cuánto vale la componente en X. Ojo. Entonces vamos a plantearlo. Vamos por este problema. Lo más fácil de analizar es en el eje X por ahora. Y luego, bueno, el eje Y, tal vez no, porque lo que me pide es la velocidad total, no me pide la velocidad en Y. Ojo, o vamos a plantearlo. ¿Cómo lo planteo? Lo que me pide es cuánto vale la velocidad inicial, la velocidad B. Vamos a ponerle B0. ¿Cuánto vale esta? Esta velocidad inicial yo la puedo hallar con sus dos componentes o con una de sus componentes y este ángulo de elevación aplicando una función trigonométrica. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a determinar primero la velocidad inicial en X. Esto voy a determinar primero. ¿Por qué voy a usar esta? Porque tengo el tiempo en que demora este movimiento. El tiempo es de 1,2 segundos. Y también tengo la distancia horizontal, que es de 14 metros. Entonces, fíjense que yo tengo, en el eje X tengo todos los datos para poder determinar esta rapidez inicial. Tengo todo esto de aquí. Esto es de MRU. Con estos datos de MRU yo puedo determinar. Entonces, fíjense, según MRU, ¿qué tenemos? Ojo, esto es un poco de planteamiento. ¿Qué quiere decir un poco de planteamiento? O sea, me di cuenta por dónde puedo empezar a resolverlo. MRU, voy a aplicar MRU. ¿Por qué voy a aplicar MRU? En el eje X voy a aplicar MRU. Porque en el eje X tengo casi todo. Si se fijan, tengo la distancia y tengo el tiempo, entonces puedo determinar la rapidez en X. Distancia igual a rapidez por tiempo. Así. O más acácito. La distancia está facilita, está en el dato, 14 metros. Aquí es igual a la rapidez. ¿Qué rapidez? La que está en el eje X. Esta de aquí que la desconozco. Entonces, esta de aquí voy a reemplazar aquí. En vez de esta B, viene rapidez inicial en X. Luego, ¿qué viene? Por el tiempo. Vamos a escribir más bonito para que no se confundan.
Rapidez inicial en X. Ahí no se van a confundir con el punto del por el tiempo. El tiempo es de 1.2 segundos. Pongo entre paréntesis 1,2. Y con esto tú obtienes tu rapidez inicial en X, simplemente despejando. Sería el 1.2 que está multiplicando, va a bajar a dividir al 14. Entonces, hay cosas que a veces conviene ya no escribir. Te ahorras un poquito de tiempo. Por ejemplo, esto lo vuelvo a escribir. Y el 1,2 que está multiplicando pasa a dividir al 14. Dividir 14 dividido por a 1.2 me va a dar 11,66. Que es lo mismo. Aquí hay un detalle. El detalle es que las respuestas están en función de fracción y decimal. Entonces, ese 1,2 vamos a pasarle a fracción. 1.2 a fracción sería así, 12 décimos. Facilito pasar de decimal a fracción. Escribo los números y en vez de las comas que las borro, pongo tanto ceros tenga como espacios tenga. Y simplificamos. Mitad 6, mitad 5, eso es 1,2, 6 quintos. Entonces, aquí vamos a poner por 6 quintos. Por 6 quintos. Esto es para que nos dé la respuesta así sencillito como está aquí en fracción. Ahí sí, despejo. Aquí yo tenía el 14. Vengo y despejo. Aquí me queda la rapidez en X, aquí va a ser igual. La rapidez inicial en X va a ser igual a 5 por 14 dividido para 6. ¿Cuánto me quedaría esto? Mitad 3, mitad 7. 7 por 5, 35. Me va a quedar 35 tercios. Esta es la rapidez inicial en X. Tengo que hacer este pequeño artificio para aproximar a las respuestas. Ahora sí, esto yo puedo aplicar en la función trigonométrica en cualquiera. Puede ser coseno. Coseno es la que me conviene porque tengo la componente en X. O sea, sería coseno de 30 grados. Vamos más acá a la izquierda. Coseno de 30 grados. Aquí va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo cual sería el adyacente. Es la componente en X. La hipotenusa es esta variable, la velocidad inicial. Con eso es que nosotros podemos escribir esta expresión, que la velocidad inicial en X, aquí es igual a la velocidad inicial como vector, como magnitud del vector por coseno de 30 grados. Y el reemplazo, esto de aquí vale 35 tercios. Viene el reemplazo. 35 tercios. Este sería el cálculo, más que todo es numérico este cálculo, no es tanto el problema de física. ¿A dónde es la parte física? La parte de física era razonar cómo encuentro yo mi rapidez inicial. B0 es lo que me pide. ¿Cómo encuentro este B0? B sub 0, velocidad inicial
¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad inicial? Entonces tú lo puedes hallar calculando alguna componente, ya sea la componente en X o la componente en Y, pero la componente en X es la más fácil. La componente en X. Y yo sé que en MRU en el eje X distancia igual a rapidez por tiempo. Entonces la distancia tengo de dato 14 metros, 14 metros. La rapidez inicial la dejo expresada y el tiempo 1.2 lo pasé a fracción para no manejar tanto decimal. Si no, con la calculadora tú rapidito obtenías que 14 dividido por 1,2 te daba 25 tercios. Entonces, esto es la rapidez inicial en X. Con esta rapidez inicial en X, ¿a qué venimos? A meternos acá en la función trigonométrica coseno. Aquí en la función trigonométrica coseno. Para obtener la expresión que tenemos aquí, reemplazo, sustituyo y puro cálculo matemático. Y aquí se racionaliza. Raíz de 3 sobre raíz de 3 es como multiplicar por 1. Quiere decir que no cambia para nada la expresión en su esencia, en su valor. El 12 sobre 20 puede pasar un decimal a fracción. Por ejemplo, 1,2 era que pasamos a fracción. Copio los dígitos tal cual están. 1 y 2 son los dígitos que me interesan. Y divido para 10, 100 o 1000. Pero ¿de qué depende el cero? De cuántos espacios decimales tenga. Tengo un espacio decimal, entonces es un cero. Y bueno, esto despejamos, perdón, esto simplificamos. Mitad 6 arriba, mitad 5 abajo. Aquí está este valor. Puede ser de otra manera. Si supongamos este 1.25. ¿Cómo convierto esto a fracción? Copio los dígitos tal cual, 125 y divides para 110 o 1000. ¿Para cuánto? Veo dos dígitos decimales que tengo a la derecha de la coma. Entonces son dos ceros. Y esto se podrá simplificar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo simplificar esto? Quinta, 20. O sea, divido para 5, 100 para 5 o quinta de 100, 20. Quinta de 125, 25. ¿Qué más puedo sacar? Quinta de 20, 4, quinta de 25, 5. Y ahí tú ves que 1,25 es 5 cuartos. Listo, con esto finalizamos. Gracias jóvenes por acompañar. Hasta la siguiente transmisión.